Es importante comenzar definiendo algunos conceptos clave para este video. En primer lugar tenemos a los anticuerpos, que son proteínas que producen las células plasmáticas ante la presencia de estructuras extrañas para el organismo, conocidas como antígenos. Hay de dos tipos: de membrana, que está en el linfocito B y que al unirse a un antígeno hace que éste se convierta en célula plasmática, y secretados o solubles, que sirven para protegernos frente a los microbios y se encuentran en el plasma, secreciones mucosas y líquido intersticial. Los anticuerpos son importantes porque, entre otras funciones, ayudan a activar el complemento, opsonizan patógenos para su fagocitosis y neutralizan microbios o productos tóxicos microbianos. Cada anticuerpo se compone de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas idénticas entre sí, que se unen mediante enlaces disulfuro. Además, cada una de estas cadenas tiene estructuras plegadas llamadas dominios de Ig, que son muy importantes para las funciones efectoras del anticuerpo mientras regulan su interacción con otras células y moléculas. Tanto las moléculas pesadas como ligeras contienen regiones amino-terminales variables y regiones carboxilo-terminales, representadas como regiones V y C. La cadena ligera tiene un solo dominio Ig para la región constante, y la cadena pesada tiene de 3 a 4. Es importante decir que la región V de una cadena ligera y la región V de una cadena pesada forman el sitio de unión al antígeno. Por cada inmunoglobulina hay dos sitios de unión al antígeno. La porción que se une al antígeno es la región Fab, y la que tiene el extremo C-terminal con funciones efectoras es la región Fc, que puede unirse a receptores para Fc, también denominados Fc-RS. Características estructurales de las regiones variables del anticuerpo. Hace un momento explicamos qué era el sitio de unión al antígeno, y ahora tengo que explicar cómo está constituido. Cada región V de cada cadena está constituida por tres asas o secuencias que representan los llamados segmentos hipervariables, que al mismo tiempo son complementarios con parte de la superficie del antígeno. Estos segmentos hipervariables son CDR1, CDR2 y CDR3, que este último, por su secuencia de aminoácidos, se considera que es el más variable y más afín con el antígeno. Existen diferencias entre las secuencias de la CDR de diferentes moléculas de anticuerpo que contribuyen a diferentes superficies de interacción, lo que permitirá al anticuerpo generar especificidad. Un anticuerpo, junto a las tres regiones hipervariables de un dominio VL y las tres regiones hipervariables de un dominio VH, se unen para formar una superficie de unión al antígeno. Características estructurales de las regiones constantes del anticuerpo. La región constante se va a encontrar formada por cadenas ligeras y cadenas pesadas. Hablando sobre la cadena ligera, esta tiene dos secuencias principales, las cuales se denominan cadenas kappa o lambda. Refiriéndonos ahora a las cadenas pesadas, ciertos investigadores descubrieron que las secuencias de las regiones constantes de cadena pesada caen dentro de 5 patrones básicos. Estas 5 secuencias básicas se han llamado con las letras griegas mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Además, según la diferencia en la estructura de las regiones C de las cadenas pesadas, los anticuerpos se dividen en varios isotipos: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Las regiones C de cada cadena pesada tienen exactamente los mismos aminoácidos entre inmunoglobulinas del mismo subtipo. La forma soluble de una Ig tiene una porción carboxilo terminal hidrófila que sirve para formar complejos, mientras que la forma unida a la membrana de una Ig tiene una región transmembrana hidrófoba alfa helicoidal y un tramo intracelular positivo. Las inmunoglobulinas que pueden formar complejos son IgM e IgA. Esto porque tienen una cadena de unión que les permite conformarse como pentámero, hexámero y dímero respectivamente. Dependiendo del isotipo y subtipo, se realiza una función efectora diferente, ya que ésta se encuentra mediada por la unión de la región C de la cadena pesada a receptores para el Fc. Características de los antígenos biológicos. Un antígeno es cualquier sustancia que puede unirse a un anticuerpo o al TCR de los linfocitos T de forma específica. Generalmente, los antígenos reconocidos por los anticuerpos pueden ser de cualquier naturaleza, ya sean metabolitos, azúcares, lípidos, mediadores químicos, hormonas, etc. O incluso pueden llegar a ser macromoléculas, tales como fosfolípidos de la membrana celular, ácidos nucleicos y proteínas. Sin embargo, los que son reconocidos por el TCR son únicamente de origen peptídico. Los anticuerpos se unen a regiones específicas de las macromoléculas, lo que se denomina epítopo o determinantes, mientras que la región del anticuerpo que se une a los epítopos se denomina parátopo. En algunos casos en la superficie de las moléculas existen varios epítopos idénticos, por lo que los anticuerpos pueden unirse a cada uno de ellos. Cuando una molécula presenta esta característica, se dice que es polivalente. En este último se deben resaltar algunos puntos, y es que estas moléculas idénticas repetidas pueden encontrarse separadas o cercanas, y esto determina la cantidad de anticuerpos que pueden unirse, y es a partir de esto que podemos decir si los epítopos están o no solapados.
Cuando hablamos de epítopos no solapados, se refiere a que se pueden unir dos o más anticuerpos, pero estos sin interactuar entre sí, por lo que no hay ninguna interferencia en su unión. En el caso contrario, cuando están solapados, los anticuerpos se unen, pero el espacio es tan pequeño que no permite que otros anticuerpos se unan. Sin embargo, existen excepciones, y es que, en algunas ocasiones, la unión de un primer anticuerpo induce a la transformación en la estructura del epítopo que permite que otro anticuerpo pueda unirse. A esto se le conoce como efecto alostérico. Otra característica a la que se le debe hacer hincapié es que cualquier forma o superficie disponible en una molécula que es reconocida por un anticuerpo se considera también un epítopo. Por ejemplo, en las proteínas existen epítopos lineales, los cuales son cadenas de aminoácidos que pueden estar expuestos siempre en la superficie de la proteína o exponerse solo cuando la proteína es desnaturalizada. Existen otros casos en los que las proteínas sufren modificaciones ya sea directamente y o por mutaciones, como es el caso de los tumores, que generan cambios en su estructura y propiamente en los epítopos. A estos epítopos modificados se les denomina neoantígenos. Hay algo que se necesita tener en cuenta, y es que no todos los antígenos son capaces de causar una respuesta inmune. Aquellos antígenos que son capaces de generar la respuesta se denominan inmunógenos, en los cuales existen varios puntos de unión, epítopos, en los cuales pueden adherirse los anticuerpos, por los que está un entrecruzamiento efectivo. Sin embargo, hay otros antígenos que por ser demasiado pequeños no pueden generar una respuesta. Esto dado principalmente porque tienen pocos epítopos a los cuales se les puede unir los anticuerpos, y por ende no se pueden llevar este entrecruzamiento efectivo de los anticuerpos y es más difícil la activación del sistema inmune. Un dato interesante de esto es que los inmunólogos han desarrollado una manera para generar anticuerpos de memoria para estos antígenos pequeños, de tal manera que unen todos los pequeños antígenos a moléculas de mayor tamaño como proteínas para que sean reconocidos con mayor efectividad, es decir, que actúen como inmunógenos. A todo este conjunto de antígenos se les denomina apteno y a la molécula a la que se adhiere como transportador. Base estructural y química de unión al antígeno. El reconocimiento del antígeno por parte del anticuerpo y su unión está mediada por una unión no covalente, la cual es reversible, en la cual pueden entrar en acción varios tipos de interacciones. Entre ellas se encuentran las fuerzas electroestáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas hidrófobas. Las fuerzas electroestáticas consisten en la atracción dada por cargas opuestas, que va a ser generada por aminoácidos polares cargados. Los puentes de hidrógeno se observan cuando un hidrógeno se encuentra compartido entre átomos electronegativos. Las fuerzas de Van der Waals, por su parte, se originan debido a fluctuaciones en el movimiento de electrones, ocasionando que una molécula no polar se vuelva un dipolo instantáneo, que inducirá a otra molécula a convertirse en un dipolo inducido, y de esta manera aumentará su interacción. Las fuerzas hidrófobas se dan porque los grupos hidrófobos repelen el agua, por lo que al estar rodeados de la misma, estas van a tender a conglomerarse para excluir a las moléculas de agua y, además, al ser moléculas no polares, también pueden existir fuerzas de Van der Waals. Interacción por cation pi. Se encuentra dada por la atracción inducida por la nube de electrones de un grupo aromático sobre un catión. De todas estas interacciones, la más relevante para la unión con el antígeno son las últimas tres, puesto que las regiones hipervariables de CDR poseen sobre todo aminoácidos no polares como lo son los aromáticos. En este tipo de interacciones es especialmente importante que exista complementariedad en la forma entre el epítopo y el anticuerpo. Aún así, las interacciones electrostáticas y por puentes de hidrógeno también son relevantes en ciertas uniones, por lo que es importante tenerlas en cuenta, ya que no dependen tanto de la forma del anticuerpo y antígeno. La fuerza de la unión entre una sola zona de un anticuerpo y un epítopo va a estar dada por una combinatoria de estas fuerzas anteriormente mencionadas, y se le va a denominar afinidad, por lo que, a mayor fuerza de unión en una zona combinatoria, mayor afinidad. Por otro lado, un anticuerpo no se une por una única zona al antígeno, sino que gracias a su flexible región bisagra, es capaz de unirse a antígenos multivalentes a través de más de un lugar de unión. En el caso de un anticuerpo monomérico como la IgG y la IgE, solo tienen 2 lugares de unión. Sin embargo, la IgM, que es un pentámero, tendrá 10 lugares de unión. A la fuerza global que se da por todos los lugares de unión del anticuerpo en conjunto se le denomina avidez. De esta manera, a una IgM con afinidad baja en un solo lugar de unión, gracias a que tiene 10 lugares de unión, la fuerza total o global le permitirá tener una fuerte unión a un antígeno polivalente. Por otro lado, varios anticuerpos pueden unirse a antígenos polivalentes, lo cual nos lleva a la formación de una gran red entrecruzada entre el antígeno y los anticuerpos denominada inmunocomplejo. Los inmunocomplejos pueden disociarse y disminuir de tamaño si aumenta el número de antígeno o el número de anticuerpos. Es importante destacar que los inmunocomplejos pueden adherirse a la pared arterial en diferentes tejidos y causar inflamación.